es la semana de la Sanse y como siempre, todos los profesionales saben esto y los negocios también en Puerto Rico no se hace nada hasta que termina esta semana, cuando oficialmente ya el domingo en la noche se liquida la Navidad del año 25. Vamos a comenzar hoy, lunes 12 de enero, con lo que ha sido la comidilla del día en una andanada de propaganda oficialista que da vergüenza y unos medios que no hacen su trabajo en destapar la engañifa. Esta cuestión de la llamada reforma contributiva es mucho ruido y pocas nueces, porque no toca el problema fundamental del coloniaje puertorriqueño, que es el armazón del paraíso fiscal. Y como resultado de ese paraíso fiscal, todos los informes y economistas coinciden, el pueblo de Puerto Rico deja de devengar 24,000 millones de dólares anuales, que es el equivalente casi de 2 veces lo que recauda Hacienda en un año. Y ese pocito dulce no lo toca Mr. Domenech, porque Mr. Domenech trabaja para los grandes latifundios y los grandes oligarcas de Puerto Rico. Y eso quiere decir que entonces, además, entra en vigor la retranca de Lela, la retranca de la juntadura fiscal, que ha puesto una regla que es imposible de cumplir, y es lo que Kurt Vonnegut decía que era básicamente algo totalmente contradictorio e imposible. Y es lo siguiente: por cada dólar que se legisle en Puerto Rico para rebajar contribuciones, el gobierno tiene que sustituirlo o con ahorros o con nuevos impuestos. Por lo tanto, eso ya automáticamente limita la capacidad o el ámbito que tiene el gobierno, porque tiene que buscar unos 500 millones de dólares en ahorros o en nuevos impuestos, que ha sido el problema precisamente que han tenido con la sustitución del impuesto del inventario, que no lo pueden quitar porque son 300 millones de pesos y no saben de dónde diablos van a sacar 300 millones de pesos que no sea de contribuciones, y no quieren meter contribuciones. ¿Ok? Eso es lo que se llama un catch 22 en el libro de Kurt Vonnegut, imposible de cumplir. A todo esto, es una reforma cosmética y populista que sí. Primero, no aplica a corporaciones. Puerto Rico tiene más de 120,000 corporaciones y Puerto Rico tiene la tasa contributiva corporativa más alta del mundo. Y por lo tanto, al no darle un alivio a las corporaciones o darle un alivio de chiste a las corporaciones, no va a mover la economía. En segundo lugar, no toca la clavada más grande que le dio el Partido Popular a ustedes, que es el IBU de 11,5 pulgadas. Un impuesto de ventas de 11,5 pulgadas que pagan los pobres, los ricos y medio mundo. No lo toca. En tercer lugar, básicamente, esto nos deja en un chorrito. Primero, aplica a los que ganan menos de 90,000 pesos, que son los asalariados. Esto es un beneficio para los empleados públicos, que constituyen prácticamente el 43% de la nómina en Puerto Rico. Y da unos créditos por hijo, los duplica y baja las tasas. Pero las tasas altas
si las baja 1 o 2 puntos. Cuando venimos a ver, y usted dice, ok, ¿cuánto me bajaron? Ok, es bien fácil. Puerto Rico genera, el Departamento de Hacienda genera 13,000 millones de dólares y la reforma contributiva lo que va a ahorrar a lo sumo es 500 millones de dólares. Lo que quiere decir es que la reforma contributiva lo que va a impactar el bolsillo total de Puerto Rico es el 3 o el 4%. Y hay quien dice, bueno, eso tiene un efecto multiplicador, porque mientras más gente, más dinero tenga en el bolsillo, más dinero gasta y más impuestos suben, la famosa curva Laffer. Yo no estoy en contra, al contrario, yo estoy en contra de que se tumben todas las contribuciones en Puerto Rico y que se pague un flat fee. Yo creo que esto es una barbaridad y a todo el mundo. Este relajo de los decretos, como los de Bad Bunny y compañía, esto hay que acabarlo. Hay que terminar este vacilón de 24,000 millones de dólares. O sea, perdemos anualmente 2 presupuestos completos que no están sujetos a tributación. 2 presupuestos enteros. Y eso me trae al colmo de la engañifa. Si usted ve todo este orgasmo en todos los medios que hemos visto publicitarios, es un orgasmo pago con fondos públicos. Ahí está el retrato de la gobernadora pago para Hacienda diciendo, ya logré la reforma contributiva, aquí está, promesa cumplida. Y eso es otro engaño más y un insulto a la inteligencia de ustedes. ¿Por qué? Primero, porque no le preguntaron al pater familia de todo esto. No le preguntaron a la dictadura fiscal. La dictadura fiscal que está objetando cuanta madre hay, cuanta erogación de centavos lo objeta. Imagínense un proyecto como esto con un impacto fiscal de 500 millones de pesos. Y tenían que primero que irle a preguntar a la dictadura antes de someter nada. Por lo tanto, la gobernadora está celebrando, está poniendo los burros al frente, la cajeta al frente de los burros. Ella está celebrando y todavía no le han aprobado esto. En segundo lugar, esto tiene que pasar por un proceso legislativo, que es lo que le llamamos el proceso de preparar la morcilla. Una cosa es lo que entra como un proyecto y otra cosa es lo que sale. Porque cuando Eddie Charbonnier la coja y Migdalia Padilla la coja ya y empiezan los intereses de los cabilderos a jalar para aquí, para allá, va a salir una cosa totalmente distinta a lo que están y no sabemos qué es lo que va a salir. Y todo es puro populismo, engaño. Sí, usted va a tener probablemente a lo mejor 500, 1,000 pesos más al año, pero la inflación se los va a chupar los primeros 3 meses. Y además, ¿de dónde tela si la araña no teje? Si no votan gente y no eliminan departamentos y agencias, entonces necesariamente tiene que salir de donde. Ellos dicen, tenemos un superávit o ahorro de 900 millones. ¿Se acuerdan? Que era lo que discutíamos la semana pasada, que decíamos, bueno, pues de ahí pueden salir el dinero para avanzar la estadidad, pero nada. Y entonces, de lo que ahorramos, lo vamos a devolver para atrás. Es totalmente una engañifa. Y yo no me puedo poner a que le bajen ustedes las contribuciones. Si se las bajan un chavo, bueno. Si se las bajan 10, mejor. Si se las bajan 200 chavos, mucho mejor. Pero no dejan de ser chavería. Y no deja de ser una engañifa. Y el PNP que se crea que esta porquería de reforma contributiva les va a meter más votos
está fumando pasto, como el pasto que fuma el pajarito este llamado Webich, que está soñando con Carmelo sobre si va a presidir Venezuela o no. Es pura basura y yo se la tengo que decir. ¿Por qué? Porque el andamiaje contributivo para que Puerto Rico pueda prepararse para la estadidad, pueda prepararse para entrar a la Unión, para entrar en rentas internas, hay que habilitar a Puerto Rico con verdaderas reformas. Y hay que bajar por mitad las contribuciones, no esta porquería. Vuelvo a repetir, Puerto Rico cobra 13,000 millones de dólares en contribuciones y esto lo que ahorra es lo que baja, supuestamente, en el mejor de los casos, es 500 millones. 3 o 4%. Ideológicamente, esto no nos lleva ni cerca. Y es puro populismo para buscar la reelección. De eso es que se trata. Es como puro populismo cuando firmó la cartita y la mandó a Luma diciendo cancelé el contrato. Cumplí. Igualito, es el mismo estilo, porque ese es el estilo del gobierno domeneciano. Es puro basura, es puro estiércol. Y es mi obligación decirle a ustedes que ya están hartos de que lo cojan de tonteo, de que esto no va para ningún lado. Lo podrán aprobar, pero no va a tener ningún efecto electoral y mucho menos va a dirigir a Puerto Rico a la estadidad. Y esas cosas hay que decirlas porque esto es puro populismo. Y el Partido Nuevo Progresista es un partido más socialista y más populista que el Partido Popular. Esa es la realidad. De conservador no tiene nada. Ustedes han escuchado hoy. Todos los análisis coinciden en que esto es una chapuza. Pero, nuevamente, uno tiene que ser honrado. Yo del lobo un pelo. Si me van a bajar las contribuciones, pues chévere, que las bajen. Pero no va a resolver ni el problema electoral que tiene el PNP, ni el problema del coloniaje en Puerto Rico, ni el problema de la mala redistribución de la riqueza, donde el peso cae en el trabajador, en los profesionales y los pequeños negocios. No va a resolver absolutamente nada de eso, porque aquí todo es salir retratadita con la foto que le hace Carlitos Bermúdez, bien bonita aquí, misión cumplida. Y ustedes dirán, tú no le quitas el guante a la cara, estás como Leo. No, la verdad es la verdad. Me duele que recurran a estas chapuzas porque el PNP puede dar mucho más que esto. El PNP puede producir una reforma revolucionaria de verdad. Si la Junta de Control no le gusta, llévelo al Tribunal Celestial. Pero no me venga con estas cosas de que hoy la gobernadora dice, yo no puedo dar más de lo que puedo dar. Ya está. Esa es la sumisión del coloniaje total. La Junta me tiene majada y yo estoy limitada por lo que puedo limitar. Claro, hay una serie de decisiones que se pueden tomar que son difíciles. Empiece a votar gente, empiece a cejar agencias, pero ni para los guardias, porque esos son 160,000 empleados públicos cuyos votos yo necesito. ¿Vieron lo que es el entrampamiento de toda esta situación? Con eso yo los dejo con otro. Es que Puerto Rico no tiene, mire, la gran esperanza blanca del Partido Popular. Carmelo dijo el otro día en el programa que Puerto Rico hasta pudiera administrar a Venezuela. Lo dijo en bachata, como hace Carmelo, que su programa es de bachata con el de Alejandro. Y el huevito lo cogió en serio y le dijo, ¿cómo va a ser? Si ustedes no pueden ni gobernar a Puerto Rico, vamos a gobernar a Venezuela. Eso le demuestra la clase de idiota que es el candidato del Partido Popular. Pero este fin de semana dio la reculada de la madre. Este es el tipo que defendió la soberanía nacional, la integridad de Venezuela,
la libre determinación del gobierno venezolano, el tipo que se opuso a cualquier actividad militar en Puerto Rico, el tipo que mandó cartas al Congreso para que le explicaran, digo, al Congreso no, al Pentágono, para que le diera cuenta sobre cuántas tropas había en Puerto Rico y dónde estaban emplazadas y qué queríamos hacer con ellas. El mismo tipo que dijo que Estados Unidos nunca debía haber tocado ni debe tocar a Maduro. Y ahora, cuando el perro se viró y todo el mundo se da cuenta de que Trump hizo lo correcto yendo a arrestar a Maduro a su propia tierra, ahora da la media vuelta y ahora dice, hay adelantos positivos en Venezuela. Ah, Dios mío, ¿cuánto? Si él criticaba esas acciones que produjeron los adelantos positivos. Veo una transición a la democracia. ¡Qué bueno! Pues si eso lo dijo Marco Rubio desde el principio. Lo que Marco Rubio dijo es, calma piojo, que el peine llega. Primero tenemos que estabilizar a Venezuela y si tenemos que pactar con el diablo de Delcy Rodríguez, lo vamos a hacer para que no se nos caiga el país y luego impondremos las normas para que eventualmente hayan elecciones y María Corina tenga oportunidad de ganar y el pueblo que se exprese sin matarse unos a otros. Pero él es medio mentecato. Él pasó por Ivy League, pero el Ivy League no pasó por él. Y ve la liberación de los presos políticos. Estos son los mismos títeres que decían que en Puerto Rico no habían, creo que en Venezuela no habían presos políticos, ni habían gorilones de Cuba, efectivos militares. Y dice, Puerto Rico debe hacerse disponible para ayudar. ¿En serio? ¿Pero si estamos ayudando? Puerto Rico es el portaaviones, papá. Esas bases que tú no quieres que estén los militares, esos ejercicios que tú condenaste en Arroyo, todo eso que estabas pidiendo es lo que hizo viabilizó la extracción de Maduro y los cambios que están pasando en Venezuela. Miren, señores, yo he visto, en mis 50 años en este negocio, yo he visto cuánto idiota hay. Este es el peor candidato a la gobernación que ha presentado el Partido Popular jamás. Y por eso es que Juan Dalmau, con toda la locura, le va a comer los dulces como quiera. Este es Huevich. Yo no me gusta darle a ustedes malas noticias el lunes, pero yo no me las inventé. Yo no hice la campaña esta absurda con fondos públicos, que por cierto es una inmoralidad y es corrupción. Es corrupción porque primero la reforma contributiva habla por sí sola, está en todas las portadas, está en la comidilla. No había que poner un solo anuncio de prensa, una sola página entera de prensa que vale 7.500 billetes para anunciarla y mucho menos poner la careta de la gobernadora y decir que la promesa está cumplida. Eso es despilfarro de fondos públicos. Yo me pregunto, ¿dónde diablos? ¿Qué parte de la quiebra, de que somos un país quebrado, no entienden los políticos de Puerto Rico? No lo entienden. Pero ella cree que con este gobierno de chancleta, ella es la cara bonita y chulita y todo lo de eso, y Mr. Domenech es el que reparte el bacalao. No nos coge de tontejo. Esto es un gobierno, nadie eligió al Domenech para nada. Y nos los endilgó y nos los hemos tenido que chupar. Y por lo tanto, lo que nos queda es el derecho de protestar y de cantarle las pifias y las engañifas y de decirle a ustedes la verdad. Ah, ustedes se enfogonarán y dirán, ¿cómo vas a hacer? Tú todo lo criticas. No, yo estoy a favor de que bajen las contribuciones. Lo que les estoy diciendo es el engaño. Esto no va a resolver sus problemas existenciales, créanmele. Bueno, eso nos trae a otro de los temas que hay hoy. El Nuevo Día, bendito, María Luisa y Albi.
váyanse a la quiebra. Muchachos, están perdiendo el tiempo. Ayer sacan la historia en el Nuevo Día, domingo. El imperialismo yanqui se está quedando con el mundo entero. Y entonces nos vienen con el cuento hoy de Chonky Delgado, que es la misma historia que ha repetido 11 veces en los últimos 8 meses, de que los diásporos le han llevado un borrador de proyectos de independencia a Tom McClintock, que es un racista republicano que odia a los puertorriqueños y que está a punto de aprobarlo. En julio nos dieron, está ahí a punto de someterlo en agosto, que está pensándolo, pero está ahí ya cerca, está convencido. En septiembre lo mismo. Y tú dices, pero si es la misma historia dada por los mismos idiotas diásporos, pero es un órgano de propaganda. Tom McClintock evalúa legislación a favor de la independencia y los diásporos reiteran que lo va a radicar. Este es engaño. Esta es la razón por la cual el Nuevo Día, hoy, es un periodiquillo, una gacetilla de 36 páginas con 7 anuncios de página entera. Para que ustedes entiendan, los periódicos, para poder sobrevivir, tienen que tener por lo menos el 40% de sus páginas llenas de anuncios de página entera. Los Aropis. 7 de 36. Eso da grima. Ayer de 48 páginas, 5 anuncios de página entera. Y no les digo los insertos. Esos magazines que tiran, eso es una pérdida de tiempo. Por cada 10 páginas, si tienen un anuncio de página entera, es mucho. Y es este tipo de historia que los ha matado. Mire, Tom McClintock, si jadicara, lo que va a coger es lo mismo que ha cogido todos los proyectos de ELUMS, los proyectos desde tiempo inmemorial, que no van para ningún lado, como los proyectos de la estadidad no van para ningún lado, ni los proyectos de el Estado Libre Asociado mejorado, como le llamen. ¿Por qué? Ustedes no entienden. Trump lo que ha hecho es recolonizar a Puerto Rico sin costarle mucho. El refuerzo de las fuerzas militares, que es bueno para Puerto Rico, pero no es otra cosa que la utilización, convertirnos en un Guantánamo grande. Toda esta cuestión de traer las farmacéuticas de nuevo y la repatriación y todo eso, no es otra cosa que volvernos a convertir en el pildorero de América, pero sin darnos nada. ¿Y qué interés tiene Trump de entregarle a los comunistas esto, que se han aliado con los ayatolas, con Hamas, con los Castro, con los chavistas, a Puerto Rico? No hay ningún interés. Si no se lo dan a los republicanos y a doña Jennifer, que es de su propio partido y su propia estirpe, no le dan la estadidad, le van a dar la independencia a los comunistas de Puerto Rico. Pero el Nuevo Día nada más empuja esto a todo lo que da. Y lo empuja, y lo empuja, y lo empuja. Y ahí está la cosa. También, dice la Junta de Control Fiscal, lamenta no existe un plan de gobierno para proteger servicios esenciales ante los recortes de Trump. Tenemos un problema aquí. Eso es otra disparate más de una junta woke demócrata que odia a Trump y que parte de la premisa de que Trump va a recortar a medio mundo. Llevan diciendo desde que Trump salió electo en noviembre del 24 que nos iban a desbaratar con los recortes. Y Puerto Rico este año tiene los mismos fondos federales que tenía el año pasado, un poquito más, un poquito menos. No se ha dado. Y no hay nada en este Congreso que indique que vienen grandes recortes. Ahora, eso sí, cuando venga el abismo fiscal de salud, el año 27, y se acaben los 5 años, entonces habrá que ver. Pero afortunadamente eso ocurre, si mal no recuerdo,
en o después de las elecciones congresionales, y eso cambia la cosa. ¿Por qué razón? Porque, según yo lo veo, los demócratas van a ganar la Cámara como mínimo, y ya eso garantiza que se queden las cosas como están y que no le corten a Puerto Rico, que le den un chorrito más. Pero que la Junta venga, primero, está haciendo política pública a base de el qué pasará. Pues si ellos no pueden ni controlar el qué está pasando. Esos títeres, esos animales, no han podido controlar el derroche de Jennifer González en Miss Universo, en la cuestión de la despedida de año, en el olimpismo, en los anuncios estos, que van a poder controlar los recortes de Trump. Entonces le piden al pueblo de Puerto Rico y al gobierno, tienes que planificar por si acaso, porque va a venir un día. Tenemos 1 billón de billetes en reserva que nos han hecho guardado ahí. Estamos pasando la salsa y el guayacán y esos chavos ahí guardados en una lata. Pero esos son los que mandan. Esos señores son los que mandan. Y para que esto ha sido nada más que una llovinita, yo he recopilado para ustedes el metichismo de la Junta de Control Fiscal, nada más que del día 2 de enero, que empezaron los periódicos, hasta hoy. Endosaron a Luma y pidieron que no se cancele el contrato y que se vea en la federal. Rechazaron las propuestas de Tomás Rivera Schatz para pagar pensiones de la energía eléctrica o del arbitrio de RON o del Puerto Rico Trust Fund. 3 alternativas que dio el presidente del Senado, tumba. Objetaron los sobrecargos del proyecto de vivienda de razón social en Bayamón. Hasta de un proyecto de vivienda se metieron a preguntar cuánto costaban los tornillos y cuánto se había gastado en el bloque de cemento. Se opusieron a la solicitud de Jennifer González de cancelar el contrato de Luma. Pusieron pugnas energéticas. Dijeron, no, ahora esto no nos vamos en el 30, nos vamos a ir en el año 50. Al reafirmar su autoridad para intervenir en todos los aspectos relacionados a Autoridad de Energía Eléctrica, básicamente complicaron el proceso. Complicó el proceso Jennifer González y esta gente se va a quedar per seculo seculorum. Se opusieron a la ley que confiere poder a recursos naturales para evaluar los permisos. Objetan los contratos públicos en salud y educación, el de Chubo y el de Genesis Security. Y de acueducto en Caribbean Composting. Frenaron los aumentos en la Comisión Estatal de Elecciones. No permiten tocar 900 millones de sobrantes y ahora andan con esto. Eso es nada más. Estamos que hoy a día 12, en 11 días. En 11 días, más de 9 controles que tiene Puerto Rico. Entiéndanlo, mi gente. Puerto Rico es un país colonizado y sodomizado. Y tenemos que bregar con eso. Hacemos la pausa y venimos con más noticias. Yo solamente le leo a ustedes las noticias. Yo les recuerdo las noticias. Yo no me invento las noticias. Recuerden eso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó sin efecto la paralización del Tribunal de Apelaciones del contrato millonario de combustible. Dice la historia de Metro, de moronería de Metro, que implicaría un sobrecosto de 12 millones de dólares y lo tomaron como suyo. Falso, Ayola. Esa es la alegación de una de las partes. En el periodismo, en casos judiciales, no se puede tomar partido sobre lo que dicen las partes, porque puede que cuando el tribunal apelativo determine esto, determine que hay una serie de factores en la adjudicación de la buena pro que no necesariamente conllevan
un aumento de 12 millones de dólares. Así que eso es una lección de periodismo 101 de quien no es periodista, pero que obviamente es abogado retirado y sabe de lo que se tratan estas cosas. Bueno, la cuestión es que hubo una garata cuando Genera otorga el contrato de combustible y hay, por supuesto, dos postores, entre ellos, había más, pero Novum Energy y Puerto Rico Energy. Y Genera le otorga el contrato de suplido de combustible a Puerto Rico Energy. Y Novum Energy pierde y dice, no, yo coticé más bajo y va al tribunal apelativo y logra una orden de paralización. ¿Qué pasa? Los que estamos pinchados somos nosotros, porque ese es el flujo de combustible, ¿verdad? Y Genera inmediatamente, él dice, no, apela al Supremo, va a encerciorar al Supremo y dice, no, un momentito, si ustedes permiten que se paralice esto, nos quedamos a seca y empiezan los apagones. Y el Supremo no resuelve el caso, lo que hace es suspende los efectos de la orden de paralización y lo devuelve con premura al tribunal apelativo para que el apelativo vea el caso en su fondo y determine finalmente quién tiene razón. De prevalecer Novum Energy, pues obviamente se otorgaría un nuevo contrato, habría una orden para otorgar un contrato a Novum Energy y habría un proceso de transición. Así que eso es una buena noticia, prudente, razonable. No es una revocación necesariamente al tribunal apelativo. Y estoy seguro que, siendo esto una controversia de alto interés público, tanto el apelativo como el Tribunal Supremo resolverán a la mayor brevedad posible este caso. Así que stay tuned. Pero no me vengan los periodistas a decir que esto es ya un sobrecosto de 12 millones de pesos si no se ha visto el caso. Cuando veamos el caso y el tribunal determine quién es quién y cuánto nos cuesta, entonces. Mientras tanto, las clases empiezan, se reportaron los maestros, las clases empiezan y ya salen los sindicatos a fastidiar. Esto no es un sindicato público, pero sí lo es. Porque se metieron a extorsionar a la empresa, a la subcontratista del trabajo de mantenimiento en educación, experts, y empiezan a hablar a los empleados, y los empleados amenazan con huelga y paralizar el sistema. Imagínense ustedes, si no hay quien limpie la escuela, si no hay quien limpie los baños, se acaba el semestre. ¿Quién trabaja todo esto? El Sindicato de Trabajadores Públicos. Ya ustedes saben. La gobernadora dice con mucha razón que esto es un sabotaje, es más que un sabotaje, es un soborno. Es básicamente una extorsión. Vamos a ponerle una extorsión. Extorsionar, decir, si no nos dan más chavos, gobierno y experts, cerramos las escuelas. Es una extorsión. Por eso es que Puerto Rico está fastidiado. Por eso es que los sindicatos públicos se han clavado a Puerto Rico de una manera brutal y los políticos siguen trabajando para ellos. Cría cuervos, Jennifer González, y te van a sacar los ojos. Otra nota, Mr. Trump se ha convertido en el silo de Estados Unidos. Se ha convertido en el carpeteador más bárbaro que hay en la historia de Estados Unidos. Ha convertido el sistema legal en un arma de persecución política. Pero antes de que me caigan encima los republicanos, sí, los demócratas desde Obama para acá también lo persiguieron a él. De manera que esto es dando y dando. Ordenó abrir una investigación criminal sobre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es una institución, una agencia independiente, por alegado despilfarro en la remodelación de la sede. Esto es para meterle presión, para que renuncie y para que baje dramáticamente el interés primario.
es la politización, el asalto político a una institución que se encarga de las finanzas y lo que es el interés bancario que se puede cobrar. Y es una explotación del derecho del sistema de justicia, que no es otra cosa que un prostíbulo, se ha convertido al servicio de los intereses políticos de Mr. Trump, exactamente lo que hizo Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá con nuestra justicia. Y está criminalizando la política fiscal y monetaria. A la misma vez, el senador Mark Kelly de Arizona, militar retirado, demanda al secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, por haberlo degradado de rango y cortarle su retiro por haber, en su función parlamentaria, haberle recordado a los soldados que no deben obedecer órdenes ilegales de sus superiores, que es ya mandato de ley, es dogma en el militarismo. Otro más, retirado, lo degradaron de rango y le bajaron su pensión por hacer expresiones. Ya vamos dos. Pero no se olviden que Trump le ha metido los mochos a otros carpeteados. A John Bolton, que trabajó para él. A Lisa Cook, de Nueva York. A James Comey, que trabajó para él. A Leticia James. A John Brennan, que trabajó para él. No, trabajó para los demócratas. A Jack Smith, que fue el fiscal especial independiente. Al congresista Adam Schiff y los que vengan. Esto es un rastro de por lo menos 10 muertos en el camino. Y ya nosotros pasamos por esto con la segunda mordaza del Partido Popular y las barbaries de Sila María Calderón, que sembró el odio y el terror en Puerto Rico, y Aníbal Acevedo Vilá. No nos queremos acordar, ¿verdad? Los independentistas nunca han dejado de recordarnos, y no deben, la primera mordaza que ejerció Muñoz Marín y José Trías Monge en contra de los independentistas. Los estadistas tampoco debemos olvidarnos de eso. Y Trump anda por ahí, esta política está al garete. Pero vamos a empezar con el caso del Tribunal Supremo. Y empiezo, hoy tengo a Peter y tengo a Ferdi Ocasio, porque Ana hoy tenía cita médica y es seria. Así que, Ana, ponte bien, rapidito, y Ferdi, empezamos contigo con el caso del Supremo. Mira, Luis, la realidad es que, antes que todo, ¿verdad? Buenas tardes a ti, a Peter, a Ana, nuestros deseos de pronta recuperación. Y saludos a la audiencia que siempre sintoniza este programa. Mira, Luis, en cuanto a la determinación del Tribunal Supremo, ¿qué más se puede decir? Ciertamente, el problema aquí, cuando discutías tú del análisis que hacía el periódico Metro en cuanto a la nota, el problema es que más allá de lo que sea el análisis correcto o incorrecto de una determinación judicial, las noticias, cuando se cubre los casos, sea civiles, penales, indistintamente, muchos de los medios realmente lo que llevan es un mensaje de agenda y no necesariamente la discusión de los méritos del caso. Naturalmente, al pueblo, ¿verdad? O al lector o al que consume el medio de comunicación no necesariamente le interesa los pormenores de los casos, y pues naturalmente lo que se le transmite es un resumen o una manera ¿verdad? Concisa de lo que se quiere comunicar, pero pues en ese ejercicio algunos aprovechan y tratan de llevar o uno de los puntos de vista de alguna de las partes o lo que más se ajusta a la línea editorial del medio, y pues al final del día, Luis, lo que termina pasando es que pues cuando
cuando la gente recibe la determinación final, o en este caso una opinión del Tribunal Supremo, pues no se ajusta a lo que el medio comunicó sobre la noticia. Y pues, es lamentable que al final del día veamos que vamos a decir, vamos a darle el beneficio de la duda, y no necesariamente que hubo alguna maldad, pero que simplemente pues no están llevando Peter, el mensaje correcto. Tú sabes que a mí me molesta mucho, y esto ha sido abusivo, que vengan estas órdenes de paralizaciones entre dos que están licitando y uno impide lo otro, y eso atrasa los procedimientos, y los jueces las expiden, oye, como si fuera vender mantecado, las expiden a la soltar. Siempre hay un remedio, y el remedio es, si a final de cuentas se gana el caso en los méritos, pues entonces se hacen ¿cómo se llama? La determinación correcta económica de lo que se lo debe y lo que hay que pagar, Peter. Bueno, lo que pasa es que son dos cosas, tú sabes, tú estás hablando de los méritos, estás hablando entonces está el reportaje. ¿Cuál es el problema con el reportaje? Pues todo depende del titular que le ponga. El titular debería haber sido compañía que perdió subasta, ahora el Supremo revoca victoria que le había dado el apelativo, porque eso es el verdadero titular. Una compañía que perdió alegó, nuestra oferta era mucho menos. Eso es una tradición puertorriqueña, que cuando tú pierdes la subasta, uno de los que perdió 3 de 4 veces te va a impugnar la dichosa subasta, ¿sabes? Eso lo vengo viendo ya yo por décadas. Pero eso es parte del derecho. El problema está en la paralización. Bueno, porque todo depende del tamaño y el efecto. Estás hablando de combustible para energía eléctrica. Claro. Paralizaste. Pues claro que vino el Supremo y lo revocó. Seguro, sí, pues. O sea, no te vas a quedar sin porque si logras probar tu caso, pues entonces hay cierto resarcimiento, ¿verdad? Pero no le haces daño al consumidor, que de repente tenemos un problema de combustible. Mira, yo me recuerdo una vez que cuando el juez Jay Gregory lo juramentaron al tribunal, al Distrito Federal aquí, el juez Jaime Piera, que en paz descanse, le dijo: no tengan miedo, para eso que ponga a Boston a trabajar. ¿Qué decía él con eso? Que los jueces de instancia están ahí para tomar decisiones fuertes, y si están equivocadas, para eso que existen los tribunales de apelación. ¿Me entiendes? Aquí el apelativo tomó una decisión y vino otro tribunal apelativo, que es el máximo en Puerto Rico, y lo revocó. Pero eso no es lo que tú te dejas llevar si ves el titular de Metro, que por supuesto no tiene byline, no sabemos quién escribió eso y mucho menos quién puso el titular, aunque nos podríamos imaginar, ¿verdad? Esto es uno de estos asuntos, y esto es algo que tú sabes, tú lo vienes viendo por décadas. Yo lo vi hace unos añitos atrás cuando estábamos en El Vocero, que es que tú tienes que alguien viene a donde el reportero, le viene con el cuento, y esa persona tiene una agenda. Y no hay problema con eso, todo el mundo tiene una agenda. Lo que tú no puedes hacer es comprarle la agenda a alguien y después tirarla para adelante, imprimirlo como si fuera la verdad absoluta. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que aquí ocurre una y otra vez, por vagancia, por ignorancia, por estupidez, por todas las anteriores. Y otro titular, que más o menos es ese tipo de cosas. Bueno, eso nos trae al otro tema, otro semestre que empieza y los sindicatos jeringando con otra huelga. Esto tiene que parar también. Esas son las criaturas nuestras. Esos son los monstruitos que ha creado el coloniaje y el sistema populista de los partidos políticos en Puerto Rico. Esto llora ante los ojos de Dios. Mira, Luis, ¿qué tú quieres que te digan sobre las uniones? Ellos entienden que el gobierno está hecho para servirles a ellos. Fíjate. Y ese no es el caso. Fíjate que ajeno a la discusión es cómo ellos, que recibieron un aumento, dicho sea de paso, de salario
durante los pasados 4 años, están más accountable o se les requiere, ¿verdad?, que produzcan más y que haya resultados palpables en esos exámenes estandarizados que reciben los estudiantes de la escuela. Eso no se habla aquí, Luis. Lo que quieren es más, y cuando las pocas veces que se menciona o que se dice de que se va a requerirle más de ellos, pues entonces empiezan los aguajes y las amenazas de huelga. Pero del mismo modo tengo que decirte, Luis, y yo no creo que estoy equivocado, pero ya, a pesar de que son el grupo, los maestros son el grupo de empleados públicos más grande que hay en Puerto Rico por mucho. Pero ¿por qué no? Si mira esos resultados tremendos que tenemos en las escuelas, Felipe. Pero la realidad es que el peso o sea, el peso que tenían antes de cuando llamaban una huelga y demás, eso lo han perdido totalmente. O sea, básicamente, al final del día, gritaron tanto lobo, que viene el lobo, y el lobo nunca llegó, que ya perdieron la credibilidad ante el pueblo. Y fíjate que sí hacen el aguaje, pero no se materializan esas huelgas que vivimos al principio de la primera década de los 2000 y quizás en los 90, ya en los últimos 15 años realmente no han podido montar un reclamo que de verdad que uno pueda decir, mira, hay que detener lo que estamos haciendo para trabajar con lo que ellos están pidiendo. Bueno, eso, para que estén pendientes, siempre hacen lo mismo, siempre hacen exactamente el mismo embarre y tratan de extorsionar. Las víctimas son los niños de Puerto Rico. Las víctimas son los niños. Las diferencias gremiales se discuten en la mesa de negociación del convenio colectivo, no en las líneas de piquete. Y estos salvajes lo que saben hacer es tirarse a la calle, porque obviamente están envenenados por el comunismo, y eso es que llegan, y la gente tiene que entender lo que nos está pasando. Bueno, vamos a analizar a Mr. Trump, el Silo parte 2, y se ha convertido en un carpetero. El tocar esos dos casos los va a perder. Va a perder el caso del general Kelly y va a perder el caso de Jerome Powell. Los va a perder como va a perder la mayoría de los casos. Son casos fabricados y no se debe utilizar el derecho para perseguir a enemigos políticos. Estás bien convencido del primer caso ese, ¿verdad? Papá, defiéndelo todo lo que te dé la gana. Yo tengo mi opinión. Los sí, va a perder. Tienes tu opinión, y un militar retirado, un ex oficial militar o de la misma rama del Navy, te está diciendo que lo que hizo el capitán retirado Mark Kelly fue una effing locura, porque yo vi ese video y el de los otros 5 congresistas demócratas que estaban no tan sutilmente suborning mutiny. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Que le pongan las etiquetas que quieran. Estaban pidiéndole a oficiales que desobedecieran órdenes. ¿Quién infierno te dice a ti lo que es inconstitucional? ¿Tú tienes un constitucionalista en un barco? ¿Tú tienes un constitucionalista en el campo de batalla? De eso es lo que estamos hablando. Que venga alguien y le diga, mira, vas a hacer esto, y diga, nah, esa orden a mí me luce inconstitucional, no la voy a hacer. Eso no es así. Cuando el presidente excede sus responsabilidades, lo han llevado a los tribunales, y ahí a veces le ponen un freno y a veces le dicen, no era tan inconstitucional nada. A mi juicio, lo que hicieron Kelly y los otros 5 es una barbarie. Y da la casualidad que en la ley te dice que cuando tú haces ese tipo de cosas te pueden rebajar retroactivamente tu rango y la correspondiente pensión. Si va o no va a ganar, I don't know. Sí, es que cada vez que veo ese video yo digo, pero ¿qué están diciendo estos locos? O sea, les quiero recordar a los demócratas que algún día un presidente demócrata va a volver. Y entonces todas estas loqueras que están haciendo ellos ahora les van a revertir, porque estos partidos como que cambian la canción de acuerdo a quién esté en el poder, ¿verdad? Así que lo de Kelly,
albergo dudas, porque es que yo no podía creer lo que le estaba diciendo. O sea, yo veía aquello y decía, pero este tipo ha perdido las canicas, toditas, no una o dos, toditas. Ah, yo fui un veterano, yo fui un héroe. Sí, lo fuiste. Y eso no quita que vengas ahora con estas loqueras. O sea, tú no puedes decir, pues mira, mi pasado me cubre que yo ahora me haya vuelto loco sin remedio. Y entonces politizando algo, o sea, eso es, mira, si algo tiene Estados Unidos, tú tienes un fracatán de abogados que se van a, y organizaciones que van a oponerse al presidente como lo han hecho. Y te tengo noticias, este año han perdido la mayor parte de las cosas que se han tirado contra Trump. El de Jerome Powell, yo tengo este problema de que tú nombras una agencia, la rama ejecutiva la crea, los nombran y de repente esos tipos te dicen y no respondemos a nadie. Es como si fueran una cuarta rama de gobierno. El National Labor Relations Board, el FED. Ese no es el issue. ¿Ah? El issue es, tú no le fabricas un caso. Period. ¿Y cómo tú sabes que está fabricado? Hasta que lo... O sea, ay, Peter, está fabricado, tú lo sabes. Eso todo el mundo no, porque a ti no te gusta. Menos tú. No me gusta, está fabricado. No está fabricado nada. Mira, Luis, pero al final del día, ¿verdad? Cogiéndolo por ese último caso, si el caso es fabricado, ya el Estado no va a poder probárselo y ya pues saldrá airoso Powell. Lo que pasa es que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Cuánto no le fabricaron a Trump en los pasados 4 años? Luis, eso es una realidad. De hecho, los demócratas fueron tan comelones, por decir una palabra coloquial, que quienes le dieron la fuerza para él ganar las elecciones fueron ellos mismos con las acusaciones y los casos que le formaron. O sea, y oye, al final del día podría pasar con Powell lo mismo que con Trump, que lo crees un mártir y entonces pues le trascienda, ¿verdad? lo que es ahora mismo. En cuanto a los militares, Luis, honestamente es complicado. La milicia es bien estructurada ¿Tú crees? y nuestro commander in chief, el commander in chief, sea Trump, sea Biden, sea Obama, sea el que sea, o sea, es que él no dijo desobedezcan al commander in chief. Él lo que dijo es, ustedes tienen el deber de no obedecer órdenes ilegales. Esas se las voy a ganar, apúntenlo, ¿ok? Allá el que lleva el box score allá arriba, en el Tribunal Celestial, saben que esa se la voy a ganar. Estoy seguro que Kelly vino, hizo forum shopping y está en algún tribunal federal donde está bien nutrido de gente nominada o por Clinton, o por Biden, o por Obama. Vamos a empezar por ahí. O sea que esto llegará a su punto en un tiempo por ahí para abajo. Yo te voy a decir una cosa ahí. Mucha gente, les voy a dar una pequeña lección de historia. Mucha gente piensa que la República Romana se chavó cuando vino Octavio, y se quedó con todo y se nombró a Augusto y se hizo emperador. Les tengo una noticia, la República Romana se había chavado ya como 80 años antes, cuando un pariente lejano de Octavio, que se llamaba Mario, y otro general que se llamaba Sula, cada vez que ellos los hacían cónsules, se empezaron a perseguir a los seguidores del otro y a usar el sistema judicial para perseguir. Yo les garantizo una cosa, si en noviembre de este año ganan los demócratas, el 27 van a estar residenciando a Trump en la Cámara de Representantes cada 2 semanas. Y tú lo que vas a ver es una persecución y lo que llaman en inglés un weaponization del sistema. Como hicieron ya el cuatrenio anterior que Trump estuvo. O sea, entonces si hay algo, los que no se recuerdan de su historia están condenados a repetirla. Va a llegar, si esto sigue como va, y no es que esté diciendo que los republicanos son unos santitos, están weaponizing la misma cosa. El argumento tuyo fíjate que el de Powell no fue tan fuerte como el de Kelly. Pero simplemente va a llegar un punto que la población va a decir, estamos hartos de estos dos comediantes, republicanos y demócratas. Y por ahí es que se puede meter alguien que al final del día tú abres los ojos y salió, cara, ¿qué pasó con la República? Pero está todo tranquilo ahora, ¿verdad? Y se fueron todas esas libertades. Yo veo a demócratas hoy día, se están babeando por regresar a tener la Cámara otra vez y montarle el foxtrot a Trump otra vez.
Y te tengo noticias, este tipo Adam Schiff, si Adam Schiff te dice que el sol sale por el este, vete y chequea. Pues ese tipo miente con una facilidad. Bueno, tengo que ir a la pausa. Vamos ahora a su opinión sobre la reforma contributiva. Peter. Bueno, yo creo que ya es tradición también, ¿verdad? Que cada cuatrenio llega un nuevo gobernador, nueva reforma contributiva. Esta es una de los más chuchín, para aquellos que somos profesionales y como Ferdi y yo que nos fajamos trabajando y sí, pero a veces tú te sientes como que estás trabajando para el fisco, no estás trabajando para ti, porque cuando viene la hora, sí, diablo, cuando hablas con el contable es como que, wow. Aquí hay no hicieron lo que yo quería, que era que nos dieran el mismo trato en capital gains, aunque sí está la cosa que puedes vender la casa y eso no va a contar con un capital gains. Yo pensaba que lo de Sila haberlo bajado a 5% era algo, ahora es cero. Lo que eso debe motivar mucha venta de casa. Pero eso es cuando los reutilizas en la compra de otras residencias. Y bueno, ¿verdad? Peter habla de que todos los cuatrenios hay de alguna manera u otra alguna reforma contributiva. La realidad es que pues la última gran reforma fue en el año 2011 con el Código de Renta, que es el que está vigente, que ha recibido decenas de enmiendas desde entonces. Pero ciertamente mejorar o por lo menos beneficiar a los contribuyentes, particularmente de las disposiciones que reducen el porciento que va a pagar el contribuyente sobre los ingresos que genera, es algo que siempre es beneficioso, Luis. En primer lugar, porque hay una clase trabajadora en distintos renglones que pues le afecta independientemente su porciento sea el 6 o el 7, como a los que ya pagan el 33 por donde están en la tabla. Yo pude revisar más o menos, no he leído el proyecto en su totalidad, pero pude revisar más o menos particularmente las tablas y me parece que lo que se ha propuesto es agresivo, que va a beneficiar a muchos contribuyentes. Mira, a manera de ejemplo, hoy día los que generan $9,000 o menos no pagan contribuciones. Eso se elevó hasta 12,000. Y por otro lado, la próxima bracket que pagaba al 7%, ahora se bajó al 6% y así sucesivamente. Los que pagan el 33%, que antes era desde el 61,500 el ingreso sujeto a contribución, ahora eso se eleva a 150,000. O sea que aquellos que generan de 150,000 hacia abajo o menor de $150,000, pues tienen un alivio. Esos que están entre 61,500 y 150,000 tienen un alivio significativo. De cualquier manera que lo quieras ver. Y eso, pues, al final del día, Luis, eso es lo que va a tener es beneficio para la gente, los que tienen hijos. Yo creo que es muy buena política pública aumentar las deducciones en la planilla por los hijos, primero porque aquí hoy día tenemos un problema de la tasa de nacimiento. La gente las parejas que deciden tener hijos, ya muchos piensan en uno solamente. No los podemos culpar porque ciertamente el costo de vida es alto, pero tener un alivio y de hacerle un poco más fácil las cosas a los que son padres, yo creo que eso va a ayudar no solamente contributivamente, sino en cierto modo es una medida para mejorar ese problema de la tasa de natalidad. O sea que no lo podemos ver solamente en la cuestión contributiva. Y yo sé que a medida que pasen los días se van a discutir otros beneficios que tiene el proyecto, pero en términos generales, independientemente esto haya sido un cambio total de lo que es el sistema contributivo, que no lo es, pero sí es a lo que le importa a la gente, Luis, al final del día, el código tiene cientos de artículos, pero al de a pie, a la mayoría del contribuyente de verdad, al 1,000,000 y pico de personas que trabajan, lo que le importa es cuánto va a terminar pagando el 15 de abril. Y eso
Eso yo creo que está atendido en el proyecto como se ha presentado. Yo no sé si eso va a recibir enmiendas o no en el proceso legislativo, naturalmente en el contexto donde estamos, y tú lo explicabas al principio del programa, que pues tenemos una Junta de Control Fiscal allí con el hacha puesta con el cuchillo en la boca para ver con lo que el gobierno proponga en términos fiscales. Pues eso es una realidad que hay que tener presente, pero eso no significa que no haya enmiendas en el proceso legislativo. Yo lo que no tengo claro, porque no, como dije, no he visto el proyecto en su totalidad, si eso va a aplicar al año contributivo que ya acaba de terminar, o si es para las planillas del año que viene. Pero independientemente, Luis, como te dije, cuando estamos hablando del impacto a la mayoría de los trabajadores, que es en el aspecto de lo que pagan en la planilla el 15 de abril, me parece que la medida toma un paso en la dirección correcta. Mira, Luis, aquí hay un par de datos que no se mencionan mucho, ¿verdad? Pero yo los voy a mencionar. Uno es que los que se ganan más de 100,000 pesos, aunque componen solamente el 7% de los que radican planillas, pagan el 62% de las contribuciones. El grupo de gente que gana... Y para eso no hay alivio contributivo. Bueno, se baja la tasa. No, sí. Se baja la tasa. Sí, ¿De cuánto? hay. ¿33 a cuánto? Bueno, Luis, a 28. Es que es un poquito complicado explicártelo, ¿verdad? Pero los que están entre los 50 y los 100 van a pagar el 24. Pero espera. Después entre los 100 y los 150 pagan el 29. Pero los que estaban en el de 61 hasta 150 ya pagaban el 33. O sea que ahí tienes se te reduce la carga contributiva grandemente. Pero Okay. el 40, la gente que se gana hasta 40%, hasta 40,000 billetes anuales, que vienen siendo el 63% de los que rinden planilla, eso constituye menos del 10%, el 9.2% de los recaudados. ¿Están dando cuenta de algo aquí? Eso significa... y encima de eso, el 40% de la población no rinde planillas. Así que tú tienes un sistemita donde si tienes 3 millones, pues 40% viene siendo 1.2 millones de personas. No rinden. Tienes que un 63% que vienen siendo casi 2 millones, solamente rinden el 9%. ¿Y qué quedan? Un grupo bien pequeño de personas que son solamente el 7%, que son los que llevamos la carga. Y esa es la gente que Alejandro nos exprimió hasta un punto, y por eso es que esa es la verdadera razón de esta migración que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. O sea, tú tienes un sistema que es una pirámide invertida. Los que más producen son los que... O sea, esto es lo que Ayn Rand dijo que iba a pasar en Atlas Shrugged. Ok, fíjate que tú has hecho dos comentarios que son ciertos, muy acertados. Número uno, que esto es otro gobierno más que entra y hace una reforma contributiva. Lo que quiere decir que durante este siglo, que ha habido por lo menos 7 reformas contributivas, ninguna ha servido para nada. No ha resuelto el problema fundamental. Y en segundo lugar, me explicas también que dado el alto pago de contribuciones en Puerto Rico, el segundo país que más contribuciones paga en el mundo, la gente se va. Y si esto es una curita meramente, dijiste, se van a continuar yendo. Eso quiere decir que es cosmético. Que el problema yo no creo que sea tan cosmético, es que, como te dije, es una pirámide invertida, pero entonces, vamos entonces a los que siempre los independentistas pintan como los malos de la película, las corporaciones, los grandes intereses. Miren, el sistema contributivo que tenemos para las compañías locales son las que lo mantienen. Esas son las que más pagan. Tenemos unas tasas corporativas dementemente altas, más el sales tax, ustedes lo conocen como IBU, más alto bajo la bandera americana. O sea,
tú tratar de sobrevivir en estas condiciones es bien, bien fuerte. Pero entonces cuando tienes una prensa que viene gente que no paga un chucho o que hacen trampa y entonces son los que te apuntan a ti a decirte no, que si esto, que si aquello, que si lo otro, y tú dices, pero ¿cuánto pagas? O mejor todavía, a gente mantenida por el fisco que se vuelca, y estoy hablando de todos estos profesores de la UPI que hablan heces fecales por un tubo y 7 llaves, y todos ellos mantenidos por el fisco, hablando de que no, esto es injusto aquí, esta gente se beneficia de esta manera. Y ¿de qué tú estás hablando, brother? Mientras tanto, seguimos con este esquema que, como todo, tiene su raíz en que no participamos en todos los programas federales de una manera equitativa, lo cual le pone un peso al Estado Libre Asociado, un peso salvaje, para tratar de cubrir lo que en otros estados el gobierno federal te cubre. ¿Me entiendes? Se lo voy a decir otra vez. O sea, hay programas que le quitarían el peso. Por ejemplo, si fuéramos un estado, estaríamos recibiendo paridad, Medicaid y Medicare. Eso le quitaría a la tarjeta de salud un peso monumental de encima, que lo puedes aplicar entonces a reducir esas contribuciones, lo cual la mayor parte de la gente te las reduce, gastas esos chavos. O sea que tendría unos beneficios colaterales, pero todo esto, como siempre, en nuestra condición colonial. Entonces tú ves que estos mismos animalitos educados que son mantenidos por el fisco, cuando tú le hablas de tener paridad, equidad, de ser tratar igual, no, tenemos que mira, yo vi hasta un anormal los otros días diciendo que deberían quitar los cupones el programa de PAN en Puerto Rico. ¿Okay? Bueno, es que eso son cuestiones filosóficas también, Peter. No es filosófico morirte de hambre, ¿sabes? No, yo no voy a abogar porque eliminen ese programa ni aquí ni a nivel federal, porque tiene sus propósitos y demás. Pero como todo proyecto que proponga el Partido Nuevo Progresista en cualquier momento de su historia, desde que está en el poder en el año 69, tú tienes unos intereses que que independientemente que no tienen que ver nada con si se impactan o no con la reforma contributiva. De hecho, probablemente se benefician todos con la reforma contributiva, pero la crítica al proyecto es meramente ideológica y política. Tú recordarás que en el año, cuando se promovió la reforma del 2011, hubo mucha crítica de las minorías en cuanto a cómo se estaba adoptando esa reforma y lo que se hizo en esa ley. Había una opción que tú puedes decir, mira, yo me quedo pagando como en la reforma del 94, y nadie de eso se acogió, Peter, porque es la demagogia política al final del día, y pues lo vamos a ver de los usual suspects, la sociedad civil, aquellos que se abochonan de decir que son independentistas o comunistas, pues disfrazados ya sea de profesores o de analistas imparciales, entre comillas, ya dirán que la reforma no es una reforma porque no cambió esto y lo otro. Mira, el nombre no hace la cosa. Y como te dije, al final del día, lo que le importa al 1.2 millones de personas que conforman nuestra fuerza laboral hoy día es cuánto tiene que terminar sacando del bolsillo para pagar el 15 de abril. Y eso, vamos a explicarle a la gente que esto es una morcilla. Y es una morcilla porque primero van a intervenir 28,000 manos. La Junta de Control Fiscal no ha avalado los principios básicos de esto, porque todavía no se sabe de dónde va a salir los 500 millones para sustentarla, ya sea en ahorro o en sacarla en recorte o en nuevos impuestos. Entonces, si algo hemos visto del proceso legislativo, por lo menos que esto no es una legislatura sello de goma. El Senado tiene su criterio, la Cámara tiene su criterio, y muchas de las dificultades que ha tenido la administración con la legislatura ha sido precisamente que manda proyectos,
le cambian 28,000 cosas y cuando llegan tienen que meterle el veto. Por lo tanto, este chorizo no vamos a saber cómo va a terminar hasta terminado mayo, porque va a ir atado al presupuesto, ¿ok? Estamos hablando de 6 meses prácticamente. Sí, pero... Y los efectos no los van a poder usted reclamar hasta en la planilla del año que viene, del año 27, para el año 26. O sea, la planilla del año 26, usted la paga en el 27, la radica en el 27, y ahí es donde va a poder beneficiarse. Se te quedó una cosa, que es que, por un lado, la gobernadora este fin de semana sacó un post en X donde ella estaba allí con todo el liderato legislativo, dando la impresión de que esto se había dialogado con ellos. Siempre va a sufrir enmiendas, ¿verdad? Pero entonces está el factor X, que es, mira, yo estoy convencido que esa junta no está operando. El que está operando es Roberto Mujica, que es el procónsul aquí en Puerto Rico. Y que es un demócrata woke. ¿Ah? Es un demócrata woke. Eso es un buscón de estirpe demócrata, pero es un buscón, porque todavía cada vez que tengo que hablar de ese tipo tengo que mencionar que el tipo sigue trabajando como cabildero en el estado de Nueva York y se gana 1 millón de billetes aquí. Es una barbarie. Nada más por eso Trump lo debió haber votado a todito. Pero anyway, ese es otro tema, ¿verdad? So, ¿qué va a hacer Mujica con esto? Ya él ha dicho, el año pasado dijo en un par de entrevistas que él se vislumbraba quedándose aquí hasta el 31 o 32. Yo digo, diablo, eso sí que, o sea, en el caso tuyo yo lo entiendo, tú sabes, a 1,000,000 billetes al año, pues yo también me quiero quedar unos añitos más. Pero va a ser algo bien interesante. Mujica lo que ha dicho prácticamente es que él se quiere retirar en Puerto Rico. Mira, básicamente. Cualquiera con lo que está recibiendo de salario, pero mira. Espérate, Feli, me dan a mí chofer con carro, seguridad 24/7, me pagan la casa y viaje. Que me nombren a mi director ejecutivo, yo acepto esa responsabilidad. Cualquiera, pero mira, en el caso de Mujica y cómo ha operado como director ejecutivo, es que no es muy diferente a la Yaresco. En el tiempo de ella, que teníamos la junta completa, pero igual ella operaba como le venía en gana y bien pocas veces, por no decir, yo no recuerdo ninguna, que ella haya tomado alguna iniciativa que la Junta la haya revocado o por lo menos haberle hecho retractarse. Así que en ese sentido, pues business as usual en la Junta. El problema de esto, el problema de nuestra situación colonial es que no tenemos cuatro representantes y 2 senadores en el Congreso Federal y en el Senado Federal, que cuando estas cosas ocurran, cuando se opere un ente como la Junta de Supervisión Fiscal, se opere de la manera que está operando, le hagan un detente. Digo, si fuéramos Estado, la Junta no existiría en Puerto Rico, pero partiendo de la premisa que existiera y tuviéramos la representación, tendríamos mucho mayor peso para atender, para resolver esos problemas y al final del día ni se atreverían a comportarse de la manera que se comportan. Les traigo el otro ángulo de todo esto, que es que falta todavía el inventario. ¿Qué vamos a hacer con el impuesto del inventario? Son 300 millones y falta todavía de dónde van a salir los 300 millones, otros 300 millones. Ahí nada más hay 600 millones, sin contar los 500 millones que va a rebajar la reforma contributiva. Ya hay 1 billón de billetes. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones Viagra y de dónde va a salir el dinero para pagar lo que es el inventario, el impuesto al inventario? Bueno, eso lo único que te dice es la clase de que los recaudos siguen siendo récord, lo cual tiene al gobierno fat, dumb and happy, ¿verdad? Está gordito y puede hacer ese tipo de cosas, es lo que tú pensarías. Porque de otra manera lo que están enviando es un kamikaze muerto en impacto, tú sabes. Y no es la legislatura, es que lo va a ver el tipo de Mujica y sus consultores de 27,000 billetes al día. Ya, tiene uno que le paga 27,000 billetes al día. Esos son los que vienen a decirnos cómo ser fiscalmente responsable. Y esa gente va a decir, esto no funciona. Así de sencillo, tú sabes.
Pero no, o sea, yo lo que vengo leyendo es que tienen chavos bueno, tú sabes, cuando salió el de OGP y dijo todavía no hemos gastado 900 millones, digo, pues diantre. Digo, hay unas cosas burocráticas federales que te atosigan la vida. Y lo vimos con FEMA, ¿verdad? Que FEMA dice, oh, tenemos estos chavos. Y tú dices, ok, pues mira, dame el refund. Ah, pero tienes que llenar estas 45,000 papeles. Ah, se te quedó un cuadrito ahí, rechazado. O sea, así como brega FEMA, quiero que sepan. So, no es así de fácil, pero yo esperaría que si la gobernadora nombró un comité de gente experimentada. Si están diciendo bájalo aquí, bájalo acá, porque hay chavos para poder cubrir esos bajones. Por eso, pero esto es mucho más complicado de lo que parece. No es meramente eso. Bueno, faltan, como tú todo dices, está Luis, interconectado. como tú acabas de decir, faltan otras cosas por atender. El ejemplo que has dado del impuesto al inventario es uno de ellos. Pero fíjate que cuando tú lo examinas, particularmente ese del impuesto al inventario, que no es otra cosa que un impuesto que va a las arcas municipales, pues yo supongo que lo que harán eventualmente es sustituirlo por otro impuesto municipal. No te puedo decir cuál será porque no he participado de esas discusiones ni he escuchado, por lo menos los medios de comunicación, cuáles son las alternativas que se están barajeando o discutiendo, pero eso es evidente que lo van a sustituir con otra contribución municipal, que de cierto modo, pues al final del día no es que va a haber un alivio contributivo, sino es que la manera en que se cobra será distinta. Y oye, Luis, el problema con el impuesto al inventario no es necesariamente lo que termina pagando el contribuyente o el cliente cuando compra los bienes. Es que pues las compañías aguantan de tener bienes disponibles para la venta porque pues mientras están ahí sin producir nada tienen que pagar un impuesto y pues eso tiene otros efectos. Yo te puedo dar mi ejemplo personal. En verano se me dañó una pieza del carro y tuve 2 meses y medio sin el carro porque la pieza la tenían que mandar a buscar y tardó casi un mes en llegar, y cuando llegó se dieron cuenta que había otra pieza más, otro mes más. Así que eso es lo que está ocurriendo. Yo te estoy hablando de vehículos, pero pasa cuando vas a comprar una nevera hoy día o una estufa, salvo ciertas lugares, los demás tú ordenas para que te lleguen 2 o 3 semanas. O sea que para atender emergencias es bien complicado. Pues ese tipo de contribución que la hemos pagado desde el 90 y pico. No necesariamente es que cuando se elimine va a haber un ahorro, sino que meramente pues la van a ya sea en otra etapa de la transacción, o en la alternativa la sustituirán por autorizarle a los municipios a imponer otro tipo de impuestos. Pero la eliminación no necesariamente va a conllevar un alivio pues contributivo, para decirlo de otra manera, en ese caso particular de lo que es la contribución, lo que se paga por la propiedad mueble. Pero todo esto hay que esperar. A final de cuentas, como yo dije al principio, yo estoy a favor de que bajen aunque sea 1 centavo en contribuciones, pero les advierto que esto no va a resolver los problemas fundamentales ni va a lograr más votos para el PNP. Eso estoy convencido. Les traigo otro de las noticias que sale este fin de semana y la voy a plantear. Es la historia número 11 copiada, calcada por Chunky News en el Nuevo Día, de que el senador Tom McClintock evalúa la legislación a favor de la independencia. El representante, perdóname. Y la media vuelta de Pablito José en cuanto a Venezuela y la intervención de Trump con Maduro, y cogió en serio el chiste de Carmelo Ríos diciendo que nosotros estábamos preparados para administrar a Venezuela, y le respondió, fue tan morón
que le respondió. Vamos a la pausa con las noticias relacionadas con el estatus. Y el Partido Popular no sabe dar más palos a ciegas. Se las inventa. Este muchachito trata de buscar atención. Cada vez que habla, mete la pata. Ha estado en todas las bases, en todos los lugares, con la cuestión de Venezuela. Cuando se da cuenta que fue una liberación y no una invasión, entonces empieza a recular. Y por otro lado, el Nuevo Día empujando la independencia por 10ª vez con la misma historia reciclada. Peter. Bueno, vamos a empezar. Ustedes podrían preguntarse por qué le decimos Chonky Fake News. Delgado, primero porque Chonky es el apodo y Fake News es porque eso es lo que él publica. Ya los editores estos anormales del Nuevo Día que vienen y publican esas barbaries. Esta tiene que ser que como la 7ª vez que él dice que McClinton va a presentar un proyecto para darle la independencia a Puerto Rico. O sea, porque es algo cada 2 meses. McClinton va a hacer esto, McClinton va a hacer esto. McClinton, que es un viejo que cuando tú lo miras, tú dices, diablo, pero ese se escapó del hogar. Fuerte. Será fuerte, pero esa es mi impresión, tú sabes. Cuidado con los viejos. Entonces, miren, en el cuatrenio pasado, el mejor defensor de Lela, el senador Roger Wicker, que ese es uno de los heavy hitters de los republicanos en el Senado, presentó un proyecto a favor de Lela. ¿Se recuerdan? No, nadie se recuerda, porque eso fue natimuerto. De la misma manera que Trump se la pasa troleando a media humanidad, lo último que hizo fue que dijo que él era el presidente, el acting president de Venezuela, y tiene a todos los independentistas aquí vomitando sangre. Entonces es histérico ver esto. Y él troleándose. Pues mira, Chonky hace esto con estas loqueras de venir y decir, no, va a presentar esto. En primer lugar, este es un año de elecciones congresionales. Lo último que tú vas a hacer es presentar proyectos polémicos que te pueden costar votos. Claro que este tipo está en California, así que ¿qué le importa? Pero nada, o sea, ya yo quiero ver el dichoso proyecto. Ya yo quiero ver el dichoso proyecto porque lo viene, este anormal de Delgado lo viene pregonando hace 6 meses. Pues allá esto, o sea, esta es la realidad. Hace apenas 1 año y 2 meses la estadidad fue apoyada por la inmensa, el 60%. 2 de cada 3 electores votaron por la estadidad. ¿Ok? Esa es la realidad. La estadidad sacó 100,000 votos más que Mr. Webich, ¿verdad? Sin sal. So, esa es la realidad. Segundo, si presentara ese proyecto McClintock, yo sé que muchos estadistas se van a molestar, pero realmente a quien le está sacando el dedo y se lo metió por la nariz es al Huevito, que es su colega que está en ese comité. Tú sabes la clase de falta de respeto que es que tú tengas un representante de esa jurisdicción sentado en ese comité y se aparezca un tipo de las ventas del demonio, en este caso California, a presentar un proyecto que afecte a ese, en este caso, delegado. ¿Tú sabes la falta de respeto que es esa? Chacho, o sea, lo estoy viendo desde un punto de vista estadista, pero después me gusta, pero espérate si tú es una falta de respeto al Webich, que dice que no, que que escribió una columna diciendo en el Wall Street Journal, diciendo lo felices que estábamos en Puerto Rico con el ELA, y viene McClinton en su propio comité y se lo friega en la cara. Diablo, yo estaría molesto si fuera él. Mira, es un ángulo bien interesante, Peter, cómo va a reaccionar nuestro comisionado residente ante la presentación de ese proyecto. Ahora, en términos, mientras más lo pienso, más quiero que lo presente el viejo loco. No, oye, que lo presente. ¿Tú sabes qué? Aquí el proyecto que finalmente se aprobó por el Congreso el cuatrienio pasado, que hacía que de haberse convertido en ley, llevaba a cabo un proceso que hubiese hecho autoejecutable la estadidad para Puerto Rico, tenía 80 y pico de coautores. Vamos a ver cuánta gente pone su firma en el proyecto de la independencia. Luis, aquí en Puerto Rico, el PIB presentaba, ya el PIB no habla de la independencia, pero cuando hablaban de la independencia, todos los cuatrenios presentaban el mismo proyecto para promover la independencia de Puerto Rico y tenía un autor, el que lo presentaba. Y eso va a ocurrir allá. Y no solo que
que no va a tener apoyo masivo de los compañeros congresistas, sino que también va a dejar manifiesto que de los que viven aquí, e inclusive de los que viven allá también en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, el apoyo va a ser mínimo. Va a ser los 4 gatos y los 4 bobolones estos del grupo ese independentista ahora que están promoviendo el proyecto, que no va a llegar a ningún sitio. Que se entretengan con la presentación del documento va a ser tan efectivo como aquel memorando que querían atribuirle a Trump al principio del cuatrenio y demás, que querían que nos vendiera whatever, ya a mí hasta se me olvidó el detalle de ese memorando, pero son cosas que se presentan para crear algún tipo de reacción. Oye, y tienen un foro como este periodista que está en Washington destacado del Nuevo Día, que como no tiene nada que hacer, pues ha publicado esta noticia, creo que es la 3ª o la 4ª vez, si mi memoria no me falla. Es este proyecto más anunciado. Y déjame decirte, o sea, yo lo analizo desde el punto de vista periodístico. La radicación de cualquier proyecto es noticiable y hay que informarlo. El problema es que aquí es la misma historieta de los diásporos diciendo que le han dado a McClintock el proyecto y que lo esté evaluando y lo repiten 11 veces en 8 meses. Eso es lo primero. Lo otro es, ¿qué pasó con los proyectos de independencia? Sí, porque aquí sacan los de estadidad. Ah, no, que no fueron a ningún lado. El Tidings en el 36, nadie le hizo caso. El proyecto de Vito Marco Antonio del 36 se colgó. El Piñero Tidings del 45, colgado. Al revés, Luis Tidings fue 36 y Marco Antonio fue 45. Bueno, entiendo que es el 45. Bueno, sea lo que sea, colgado, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poquitito, el proyecto de el representante Mulder en el 59, era un proyecto que era un proyecto de admisión para Alaska y Hawái en el 59, pero a la misma vez pedía la independencia para Puerto Rico, no fue para ningún lugar. Los proyectos de Delums no fue para ningún lugar. Todo lo que empujó Gutiérrez para ningún lugar en el año 17. Es decir, y no empecemos, que la lucha de la independencia es mucho más vieja que la lucha de la estadidad. Antes del grito de Lares había una lucha por la independencia. La lucha de la estadidad comenzó cuando a Puerto Rico lo invadieron después del año 98, 1898. Así que todos los proyectos de independencia, ¿por qué? Porque no tienen el endoso de la mayoría de los puertorriqueños. Y es así de sencillo. Y cada vez es mucho más difícil porque los puertorriqueños tienen ciudadanía americana y tienen un problema de conflicto de nacionalidades que tiene que resolver con una ley de deslinde que va a provocar un montón Así que todos los proyectos de cambiar el estatus, estadidad, independencia o ha mejorado, se han colgado. Ninguno ha pasado en el Congreso. Ese es el tipo de cosas que no te va a decir el Nuevo Día. Y ahí es donde está la engañifa. Pero nuevamente, Luis, y esto es lo que por supuesto Chonky Fake News no menciona, porque recuerda que por otro lado el Nuevo Día como que está tratando de cargar al huevito. Lo que pasa es que ese huevo tiene una yema bien que pesa mucho y se le hace difícil. Y es que el huevito está en el Comité de Recursos Naturales donde estaba McClintock. ¿Cómo va a venir un representante de una jurisdicción diferente presentar un proyecto que va en contra del representante de esa jurisdicción que está allí? Si eso ocurre, si esto, o sea, por eso que yo creo que esto de Chonky tiene que ser una cosa, yo no sé, tú sabes, que se metió, que se bebió, whatever. Lo que sí sé que es cierto que los loquitos esos, los 4 diásporos esos, le tienen que haber dado... Ese es el grupo de, ¿cómo se llama? Caraballo Cueto y el grupo de... No, estos son unos tipos. Trabajan todos para mí en la misma empresa. Pero estos son unos tipos que viven allá en Virginia, la mayor parte de ellos son empleados federales, tú sabes, que tienen todos ellos un grado de enajenamiento bastante severo.
Entonces sí, tú sabes, quizás aquí lo que verdaderamente ocurrió es que ellos vinieron, le mandaron, tú sabes, como ellos se la pasan ahí haciéndose pajas mentales todos los días, le mandaron eso a McClintock y vino el otro anormal, Chonky, Fake News, y le preguntó a este tipo, oiga, ¿le llegó eso? Y él dijo, sí, me llegó, tú sabes, quizás lo voy a considerar. Y siguió caminando. Y ellos allí, tú sabes, ahora con orgasmos mentales, pues, ¿qué tú quieres que te diga? Yo lo veo tan improbable porque es una falta de respeto monumental que venga alguien de otra jurisdicción y haga eso. Y tú el que sepa un poquitín del proceso legislativo. Mira, vamos a traerlo para aquí, para el ombligo del mundo. Esto es como si viene el representante de Fajardo y presenta la Cámara de Representantes y presenta un proyecto para Mayagüez, que tiene un representante de distrito que le va a decir, ¿quién demonios te dijo a ti, aunque sean del mismo partido, quién demonios te dijo a ti que tú puedes estar haciendo ese tipo de loquera? Retírame eso inmediatamente. ¿Me entiendes? Porque si se permite eso, de veras que se convierte entonces en un zoológico sin reja, porque se van a estar tirando a matar allí. So, al final del día, pues seguiremos esperando, pero algo me dice que eso no viene. Bueno, lo que te demuestra, utilizando ese ejemplo que acabas de dar de los legisladores de Fajardo y Mayagüez, lo que te demuestra es que ese pequeño grupo que está promoviendo la idea de ese proyecto saben que en Puerto Rico no tiene eco el mismo. Aquí no sé de cuántas maneras habrá que explicárselo, pero aquí básicamente el 90% de la ciudadanía rechaza contundentemente la independencia para Puerto Rico. O sea que en términos electorales no tienen base alguna para promover ese ideal. Y por eso precisamente, Peter, lo que ellos buscan no es que se haga un referéndum para que la gente vote por la independencia aquí. Ellos lo que quieren es que se apruebe un proyecto dándole la independencia a Puerto Rico. O sea, que empujando un ideal sin el aval de la ciudadanía. Pero fíjense qué interesante. Es que aquí todo el mundo contradice y actúa de forma contradictoria a los mejores intereses de su ideal. Ya tenemos la cuestión de los independentistas, que se han aliado completamente con Hamas, con los narcotraficantes de Venezuela, con los asesinos de Nicaragua. O sea, no hay manera que una administración, por más republicana que sea, pueda considerar bregar con entregarle a Puerto Rico, que es un negocio redondo como colonia, y entregarle a Puerto Rico con su plataforma militar. No hay manera. Pero han jugado las barajas equivocadas. Pero voy más. Miren el Huevito. La postura del Huevito antimilitarismo, antiintervención en Venezuela, en contra del pueblo venezolano, todo eso, y la regulación también le hace daño para cualquier cuestión que él quiera de buscar igualdad para Puerto Rico, fondos federales, paridad, lo que le dé la gana, le hace daño. Y entonces usted mira lo que está ocurriendo, estas media vueltas, no hay manera que Puerto Rico vaya para ningún lado, obviamente. Lo que Trump nos ha hecho es nos ha recolonizado y no nos hemos dado ni cuenta porque ni nos interesa que nos recolonicen, colonialicen. Lo que pasa es que 25 años, o sea, Rosie Roads cerró en el 2003, van 23 años de eso, pero van 26 años, 27 de la revuela de Vieques y a pesar de que hay pseudo intelectuales, pseudo profesores como el charlatán de Caraballo Cueto, promulgando de que no, la Marina no tuvo un efecto, y se gastaban 400 millones, en algún lado tuvieron que tener efecto, ¿verdad? Y después tú ves a Ceiba, que ha bajado literalmente un 50% en población en esos 25 años. No, pero la Marina... Ni hablé de Naguabo, ni de Fajardo. O sea, toda esa área, los precios de bienes raíces se fueron para el piso, nunca se han recuperado. Y la gente aquí vio eso y sintió ese efecto. Y ahora de repente, o sea, el mejor de todo es Julio Roldán. Al empezar el año, somos una ciudad santuario. Al terminar el año, ¡hey, bienvenido, Fuerza Aérea! No, pero con ciudadanía española.
Hombre, no fastidies. El de Arroyo, el que manda las fotitos interesantes por teléfono, recibiéndolo a la infantería de Marina en las playas de Arroyo, ¿ok? Y cada encuesta cibernética, que no son científicas, pero sí demuestran cierta tendencia, perdiendo los antimilitares, pero no por 60-40, perdiendo 80-20, 90-10. ¿Por qué? Porque así vemos. Les tengo otra noticia que no se ha dicho por ningún lado. Tengo un amigo que fue uno de los panchos que estaba en República Dominicana este fin de semana, Luis. Me mandó una foto en el aeropuerto de Santo Domingo, 7KC-135. Ese es un Boeing 707, que es un tanquero y de carga. O sea, que aquí de Puerto Rico salían, están los fighters, y en República Dominicana han puesto los aviones de abastecimiento. O sea, esto es una operación del Caribe completo y Puerto Rico jugó su parte. Pero hay gente que lo que quieren es que nosotros digamos no. ¿Sabes quién debe estar molesto? Los jamaiquinos que hicieron contra, pero deberían haber venido para aquí también y nos ayudaban a recuperarnos del... Mira lo otro. Miren el huracán. Ferdi, Irán está que arde. Las mujeres iraníes se han tirado a las calles contra los ayatolás, han matado más, el régimen ha matado más de 2.000 personas, están todas las ciudades en fuego, la prensa puertorriqueña, porque como son los ayatolás y es Irán y apoya la independencia, se ha hecho de la vista larga, el independentismo y las sobaqueras están perdidas en el espacio del feminismo. Sin embargo, el mundo entero sabe lo que está pasando en Irán. Trump está amenazando con bombardearlos si siguen matando civiles, y ahí estamos. Y en Puerto Rico, coquí, pero el movimiento independentista en el lado equivocado de la historia, aliado con los ayatolás, con los islamistas, con los que matan homosexuales, con los que le ponen, mandan a la casa a las mujeres y les ponen velo. Esos son los independentistas de Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que el enemigo de su enemigo es su amigo, y pues como en Irán son antiamericanos, o por lo menos el gobierno, ¿verdad? Que lo que están dirigiendo el gobierno ahí son antiamericanos, pues los independentistas van a apoyar eso, el liderato independentista y sus acólitos aquí, y sus focas o instrumentos para promover ese ideal de la independencia aquí en Puerto Rico, pues van a seguir esa línea. Y un ejemplo más sencillo es que los medios de comunicación guardan silencio porque no van a aceptar las atrocidades que hace esa gente. Entonces, cuando Trump se vea forzado a tomar cartas sobre el asunto, van a estar como sorprendidos y ay, ¿qué pasó aquí? Y ya vendrán dos o tres a hablar de derecho internacional y las estupideces que utilizan para desviar la atención de los temas importantes. Pero al final del día, lo que están viviendo allí, no te digo yo, las mujeres, el pueblo completo, es preocupante. Yo creo que ya es el momento de que alguien tome cartas sobre el asunto, y pues yo me parece que en términos de momento, del tiempo en que se está haciendo estas expresiones de Trump, es un poco complicado por el hecho de que acabamos de meternos en Venezuela, estamos hablando de Groenlandia, entonces nos vamos a meter en Irán también. Creo que la atención, enfocar al gobierno de Estados Unidos en esos tres países puede desviar el enfoque, ¿verdad?, también de lo que es la política interna Bueno, mira, mi postura es esto, hay un método a la locura de Trump, ¿ok? No, totalmente. Primero, la política exterior de Trump ha sido extraordinaria, ha sido excelente. Tienen ama. La política doméstica, a mi entender, un desastre. ¿Qué es lo que hace Trump? Te forma guerra con todo el mundo, garata, tira todas estas loqueras, todo lo que da.
la prensa se va corriendo, no, porque dijo esto, dijo que quiere ser presidente de Venezuela, dijo esto, los entretiene y nadie habla del costo de la vida, nadie habla, se reduce la cobertura de ICE, se reduce lo que son todas estas noticias domésticas, la cuestión de salud, del Obamacare, que lo tumbaron, todo esto se reduce y por lo tanto es la genialidad de Trump. Utiliza el lado más fuerte de su política, que es la exterior, para contrarrestar y opacar su lado más débil, que es la doméstica. Si eso va a continuar todo el año, no, pero llevamos ya un rato en esto, Peter. Bueno, lo que está ocurriendo en Irán es increíble, y si esos valientes, porque cuando digo valientes, no lo estoy diciendo de manera exagerada, esa gente está tirándose a las calles y tiene francotiradores que los están matando. Ya se reportan que han matado a sobre 3.000 personas. Y aquí hablan de que no, tenemos un gobierno fascista. Miren, compay, eso es un gobierno tiránico, que por tú salir a protestar te matan, a mansalva. Ahora, ¿qué pasa? Irán ha sido el banquero, el financiero de Hezbollah, de Hamas, y Dios sabe de quién más. Y si se cierra ese grifo, ¿no te has dado cuenta que todos los zurditos aquí, todos los independentistas en Puerto Rico no han dicho absolutamente nada sobre Irán? Y fíjate, tú pensarías que esta gente, que son antirreligión, en Irán lo que tenemos es una teocracia. Sí, tienen un presidente, pero el que manda allí es el ayatollah de turno, ¿verdad? Y sin embargo, la gente que estaban lloriqueando tanto, ¡ay, genocidio en Palestina!, sobre Irán no dicen nada, y allí han matado en 3 o 4 días sobre 3.000 personas. Eso le dice a la clase de hipócritas que son. Entonces, a la misma vez ayer, tan pronto Trump salió diciendo, Cuba, coge tu número, que tú eres el próximo, ver al régimen cubano como una unidad, todos ellos posteando, sacándole el dedo a Trump, insultándole y todo eso, y de diablo, ¿te están sudando? ¿Te están sudando? Pues entre las cosas que dijo Trump ayer es que se acabó el petróleo gratis de Venezuela a Cuba, llamó a Sheinbaum y le dijo, no, ni se te ocurra. Y Cuba, sin el petróleo de México o de Venezuela, ese régimen no va a durar mucho. Esos son cambios fundamentales que van a tener un efecto, yo creo que positivo en el resto del mundo. También quiero recordarle a nuestra audiencia otra cosa. Hace 47 años atrás, cuando Jimmy Carter, que hubo un momento que los demócratas querían convertirlo como una especie de santo, cuando Jimmy Carter dejó que se cayera el Shah, la prensa liberal, el Washington Post, New York Times, etcétera, te pintaron allá al ayatollah como un tipo cosmopolita, que él iba a tolerar a todos los diferentes grupos, etcétera. Le voy a dar un ejemplo. En esa época habían 80.000 judíos iraníes viviendo en Irán. Hoy día quedan 3. No 3.000, no 300, 3. ¿Ok? O sea, el tipo de persecución que ha habido en esa nación ha sido una cosa horrenda. Y eso ha llegado al punto que la ciudad de Teherán, que tiene 9 millones de habitantes, no tiene agua. Pero la cuestión es que aquí hay una total censura de lo que está pasando en Irán, y es importante porque esos son socios del independentismo también. Y se van a caer, tarde o temprano, los ayatolás van a caer. Recuerden, los iraníes, que son persas, no eran, ni era una religión, el Islam, de Irán. Tenían otra religión aparte. Y el Islam los invadió cuando empezó a caer el imperio persa y les metió por ojo, nariz y boca el Islam. Igual que en América. La religión de América no era cristiana. Cada uno de los pueblos ancestrales tenían sus dioses y su creencia, y fue el cristianismo quien los evangelizó. Pues lo mismo pasó en Irán. Para que ustedes sepan, son cosas que no le va a decir la prensa puertorriqueña y que nosotros, ¿verdad?, le vamos a decir a ustedes. Estén pendientes porque Trump no va a invadir a Islandia, a Groenlandia, créanme, no se va a meter en un lío allá. Pudiera comprarlo, y como dijo Peter la semana pasada aquí, no sería ni la primera ni la última vez. La última compra de territorio que hizo danés Estados Unidos fue Islas Vírgenes, y ahí están, son territorio americano,
y con anterioridad a eso, Alaska lo compraron, el Louisiana Purchase también se lo compraron a Francia, de manera que Estados Unidos se ha expandido legítimamente a través de la historia, a través de muchas compras. La compra de Gadsden, lo que es la tira de Gadsden, también. Y dicho no sea es de meramente paso, Luis, sobre guerra. uno de los problemas de que seamos colonia ahora mismo es que nos pueden vender. Exactamente. Porque al final del día, como territorio, nos pueden cambiar. Salió un artículo ayer que de veras Trump quería hacer el trueque de Puerto Rico por Groenlandia. Sí. Digo, salen en medios que son tan anti-Trump, tú sabes. Sí, bueno, honestamente, uno no puede creer todo lo que lee por ahí. Pero, Peter, míralo desde la perspectiva de una persona como Trump, que es transaccional. Al final del día, en aquel momento que se discutió, tenías a Carmen Yulín, no voy a decir la palabra con J, pero chavando todo el tiempo en los medios de comunicación y lamentablemente con el tipo de persona que es Trump. Aquí pagan justos por pecadores. A mí no me extrañaría, mira, tengo allá a esta gente en Groenlandia que yo intereso haga. Los cambio por estos locos que están liderados por Carmen Yulín cualquier día de la semana. Es capaz de cambiar a China y decir, te cambio, tú coges a Puerto Rico y yo cojo Taipei. Cojo a Taiwán. Es capaz de hacer eso. Jamás dejaría, o sea, aparte de lado de Venezuela, fue para sacar a los chinos de que no Maduro sé, viniera y le abriera la... Todo es posible. Él le había abierto la puerta, que llegaran y se quedaran. Y eso yo no creo que lo permitan en el Caribe. Completamente. Bueno, ya con eso prácticamente terminamos las labores para el día de hoy.